Hola mi gente buena de Mérida, Venezuela y el mundo, sean bienvenidos a este video donde les estaremos haciendo un recorrido por las 7 plazas ubicadas en el centro de la ciudad de Mérida, en Venezuela. Comenzaremos por la Plaza Glorias Patrias o Parque Glorias Patrias, que está ubicado en la entrada de Mérida. Luego iremos a la Plaza El Llano o Plaza Rangel. Estaremos en la Plaza Bolívar, que es la principal, frente a la Catedral Metropolitana de Mérida. Visitaremos la Plaza de Milla o Plaza Antonio José de Sucre. Luego estaremos en la Plaza de Belén o Plaza Rivas Dávila. Visitaremos la Plaza del Espejo en honor a la Virgen del Espejo. Y por último estaremos en la Plaza Las Heroínas, la más famosa de todas, porque allí está el sistema teleférico Mucumbarí o teleférico de Mérida. Este recorrido estará muy interesante, lo haremos durante todo un día domingo para ver cómo es el movimiento en estas plazas y en qué condiciones se encuentran. Hay una particularidad de todas estas plazas aquí en el centro de Mérida, que la mayoría fueron fundadas en 1930 y ya ustedes van a saber por qué. Así que acompáñame. Bueno, y comenzamos el recorrido aquí en la Plaza Glorias Patrias o Parque Glorias Patrias, conformado por dos plazas. Esta que está aquí con la estatua de o el busto de José Antonio Páez, Plaza José Antonio Páez, y frente a ella, al cruzar la avenida aquí, está la Plaza Vicente Campo Elías. Estas dos plazas conforman el Parque Glorias Patrias, que está ubicado en la entrada de Mérida. Esta es la entrada que viene por la avenida Urdaneta, que viene de Ejido y de Lagunillas. Esta plaza es fundamental y es principal para acceder al centro de la ciudad por la avenida 3. Plaza Glorias Patrias o Parque Glorias Patrias. Ya ahorita les muestro las condiciones en que se encuentran sus fuentes y los bustos de las estatuas allí. Esta es la Plaza José Antonio Páez. Allí ustedes ven el busto, que está ubicado en la fuente, y aquí está la placa conmemorativa que dice que es el conjunto Parque Glorias Patrias, y esta es la Plaza José Antonio Páez. Lo que me sorprende es la fuente como está de descuidada. Vean esa cantidad de basura ahí. Bueno, y esto no parece una fuente de una plaza principal en Mérida. Ahí está el pobre José Antonio Páez con todo ese basurero que parece un relleno sanitario ahí. Está muy descuidada. Esa agua ahí debe tener cualquier cantidad de infecciones y basura allí, sobre todo botellas plásticas ahí. Lamentable, porque aquí se han hecho conciertos y fiestas y no hay un cuidado para esta plaza, que es fundamental. Otra cosa que observo es que no conseguí una sola papelera. Todas las papeleras así que están, se robaron los envases para las papeleras. No hay ni una sola papelera para botar algo aquí en la Plaza Glorias Patrias. Esta es la Plaza José Antonio Páez. Ahora vamos a cruzar al frente donde está la Plaza Vicente Campo Elías. Y aquí, al cruzar la avenida 3, llegamos a la Plaza Vicente Campo Elías, que es la segunda plaza que conforma el Parque Glorias Patrias. Ahí vemos la estatua o busto con la fuente, que vamos a chequearla. Aquí es donde está la placa que dice Parque Glorias Patrias, y esta es la Plaza Vicente Campo Elías. Vean cómo la fuente está completamente descuidada, igualmente con algo de basura, pero completamente seca. Es una lástima que estas plazas estén así, y son plazas que están ubicadas en el centro de Mérida.
Igualmente esta plaza tampoco cuenta con depósitos para la basura, también se los llevaron, y ahí en el canal tenemos un video de esta plaza de hace año y medio, casi 2 años, para que lo chequen, y estaba en las mismas condiciones. Incluso vemos por allá el árbol que una vez se cayó, igualito, ya se lo vamos a enseñar, está en el mismo sitio. Hagan las comparaciones y vean ese video que les dejo, las descripciones de todas esas plazas de videos anteriores aquí en la descripción, los enlaces para que ustedes vayan y los vean. Así están las bases donde iban los cestos de basura. No hay ni un solo cesto de basura en la plaza. Y ahora vamos a cruzar hacia donde está el árbol que lleva años allí su raíz. Y así están las bases donde van los cestos de basura, miren, todas dobladas, como si hubiera habido una explosión aquí. Pero la explosión y los pósters aquí todavía doblados de hace más de 2 años, cuando ese árbol se cayó y aplastó toda esta área aquí. Ahí igual en el video de hace 2 años, año y medio, está esa raíz para que ustedes la chequen ahí, para que vean que este postal no ha sido cambiado, ese farol está en las mismas condiciones. Bueno, es lamentable que no se invierta el dinero que entra aquí al estado, pues deberían invertirse en mejorar y embellecer estas plazas, y no solamente es iluminarlas en Navidad y decorarlas, sino también hacerles durante el año su mantenimiento respectivo. Bueno, y este Parque Glorias Patrias, las dos plazas juntas conforman un área de 11.600 metros cuadrados, y ustedes se preguntarán quiénes fueron Vicente Campo Elías y José Antonio Páez. Pues fueron 2 próceres de la independencia de Venezuela, y esta plaza fue fundada en 1930. Ya les diré más adelante cuál es la razón, al igual que otras plazas que fundaron ese mismo año de 1930. Bueno, y nos despedimos, José Antonio Páez y Vicente Campo Elías. Los dejo ahí para ver cuánto tiempo más los tienen olvidados. Ahora continuamos a la siguiente plaza. Vamos a la Plaza El Llano o Plaza Rangel. Y ahora estamos en la Plaza El Llano o Plaza Rangel, en honor al prócer de la independencia, José Antonio Rangel. También esta plaza fundada en 1930. Ahí, como pueden ver, está la iglesia El Llano o la iglesia San Miguel Arcángel del Llano. Y por aquí enfrente tenemos la panadería El Llano, muy histórica aquí en Mérida, muy conocida y todavía existe. Lastimosamente el abasto Toditos ya no funciona allí, ahora es un comercial chino que vende licores. Esta es la Plaza El Llano. A pesar de ser más pequeña que el Parque Glorias Patrias, cuenta con sus botaderos de basura. Tiene sus botes de basura y es una plaza que está mucho más cerca del centro, aquí a 2 cuadras del viaducto de la calle 26, viaducto Campo Elías, y a 4 cuadras de la Plaza Bolívar. Aquí está la Plaza El Llano o Plaza José Antonio Rangel. Aquí pueden ver ustedes la Plaza El Llano o Plaza Rangel, en la avenida 3 y al lado de la iglesia San Miguel Arcángel del Llano. Y aunque tiene sus botes de basura y tiene decoraciones así de florecitas, las placas se la llevaron prestada. Se la llevaron ahí, José Antonio Rangel. Esperemos que te den un cariñito también y no te tengan tan olvidado. Aquí en esta Plaza El Llano nacen unos arbolitos que dan unas flores amarillas, el araguaney.
Y desde aquí, desde la Plaza El Llano, frente a la iglesia San Miguel Arcángel del Llano, nos vamos a la Plaza Bolívar en 3, 2, 1, ya. Y ya nos encontramos en la plaza principal de la ciudad de Mérida, como es su Plaza Bolívar, con la estatua ecuestre de Simón Bolívar, su estatua a caballo, que fue colocada aquí el 17 de diciembre de 1930. Y ahora sí les voy a revelar la razón por la cual la mayoría de las plazas del centro de la ciudad de Mérida fueron fundadas o remodeladas en el año de 1930, porque ese 17 de diciembre de 1930 se cumplían exactamente 100 años de la muerte del libertador Simón Bolívar. Por esa razón se acordó que para esa fecha se estuvieran listas y remodeladas las principales plazas aquí del centro de la ciudad. Se invertían los fondos en remodelar los espacios públicos y en mejorarlos. Esta Plaza Bolívar es la principal de la ciudad y está ubicada frente a la Catedral Metropolitana de Mérida, en pleno centro de la ciudad, entre avenidas 3 y 4 y entre las calles 22 y 23. Ya les voy a enseñar en qué condiciones se encuentra esta plaza actualmente. Hoy es un día domingo, como ya les expliqué al inicio, y el movimiento no es el mismo que durante la semana, que la gente sube aquí a la ciudad o baja para trabajar y laborar. Hoy es un día tranquilo y las personas que vemos aquí son las que normalmente salen un domingo a distraerse. Ahí tenemos la estatua ecuestre, 17 de diciembre de 1930. Aquí en la Plaza Bolívar. Las pocas personas que se ven pasando un rato a la sombra de los árboles y descansando un domingo. Su jardinería se ve en buen estado. Y por allá vemos las cúpulas, la tapan un poco los árboles de la Catedral de Mérida. Ahí está el escudo. Y aquí se ven bastantes palomitas, miren. Bastantes palomitas en esta plaza. Comiendo allí, ¿ves? Un domingo bastante soleado. Aquí hay varias placas. Inauguración de la Sinfonía de Luz y Sonido en el marco de la rehabilitación de la Plaza Bolívar. Esto fue en el 2007. Otro dato importante aquí de la Plaza Bolívar es que este árbol que ustedes ven acá fue sembrado por el Papa Juan Pablo II en su primera visita aquí a Venezuela, a la ciudad de Mérida, en el año de 1985. Hace 40 años se cumplió, ahorita en enero, el 28 de enero de 2025 fueron 40 años de esa visita y este árbol está aquí. La placa la tomaron prestada, pero es un recordatorio de esa visita, que actualmente es santo Juan Pablo II. Entonces aquí tienen el árbol que sembró Juan Pablo II en esa visita que hizo aquí a la ciudad de Mérida hace ya 40 años. Y aquí vemos la catedral majestuosa, la Catedral Metropolitana de Mérida, frente a su Plaza Bolívar en la avenida 4. Y en esta Plaza Bolívar pues sí cuentan con los botes para la basura y su jardinería pues está más cuidada. También porque se encuentra aquí justo frente al Palacio de Gobierno o la Gobernación de Mérida, que es ese edificio que está tras estos árboles. Y ahora nos encontramos en la Plaza de Milla o la Plaza Antonio José de Sucre, en honor al gran mariscal de Ayacucho.
Esta plaza, a diferencia de las demás del centro de Mérida, esta fue fundada o colocado allí el busto en 1949 y tiene 4 esferas alrededor, pero la gente las conoce popularmente como la Plaza de las 6 bolas. A ver, díganmelo aquí en los comentarios. Parece ser que hay un águila por ahí o un gavilán que está ahí. Se escucha mucha naturaleza aquí. La placa de la plaza también la tomaron prestada, y aquí también en la Plaza de Milla se llevaron los contenedores para la basura y la gente pues gentilmente coloca ahí bolsas para la basura. Ya vemos por allá que también colocan bolsas para la basura, pero no sé qué ha pasado en las plazas del centro de la ciudad con esos contenedores de la basura. Ahí tenemos la estatua de Antonio José de Sucre y las 4 esferas que lo rodean, pero la gente lo conoce popularmente como la Plaza de las 6 bolas, pero allí hay 4 nada más. Indíquenme la razón allí en los comentarios por qué se llama la Plaza de las 6 bolas. ¿Quién lo sabe? Aquí un día domingo muy fresco, se escucha hasta un gavilán por ahí llamando, cantando. Hay muchas palomas y ya le vamos a enseñar como una pequeña plazoleta que está aquí techada dentro de la misma plaza, que sirve para conciertos, actividades recreativas, y hay ambiente aquí los domingos. Los padres vienen con sus hijos, las parejitas a conversar. Aquí también hay una especie como de techito aquí donde uno puede también hacer algunas actividades. Se han hecho conciertos allí bajo techo. Es una plaza donde vienen muchas familias los domingos y se ve movimiento, los padres jugando con sus niños, las parejitas por allí conversando. Un día domingo soleado, las palomas en bandadas, y esto queda aquí en el sector de Milla. Y aquí, como se llevaron los botes de basura y la gente colocó sus bolsitas, pues nosotros colocamos la basura en la bolsita ahí respectiva. Eso pasa en varias plazas que hemos grabado aquí en el centro de Mérida. Y esta es la plaza techada o una estructura techada que está aquí dentro de la Plaza de Milla, donde se han realizado actividades y conciertos que requieren que esté bajo techo. Es una plaza muy conocida aquí en Mérida, y ahí vemos la iglesia o la cúpula de la iglesia de Milla. Y aquí las palomitas se posan a descansar en esta área. Todas allí, ¿cómo están? No sean temerosas. Y su fuente pues está allí abandonada. De los ojos le pesan. Y aquí vemos la estructura de la iglesia de Milla. Ahí tenemos las fechas 1894-1906. Año en que fue remodelada y reconstruida. Y así es el ambiente aquí en la Plaza de Milla. Aquí es muy conocido por las pizzas también, que son muy buenas en esta zona.
Y desde aquí, desde la Plaza de Milla y frente a su iglesia, vamos ahora a la Plaza de Belén. Allí vamos a estar en 3, 2, 1, ya. Y ahora estamos en la Plaza de Belén, o la Plaza Rivas Dávila, que fue erigida el 20 de diciembre de 1930, 3 días después de la inauguración de la Plaza Bolívar. Y fue colocado aquí el busto en honor al coronel Luis María Rivas Dávila, que fue un héroe merideño de la independencia. De hecho, leemos aquí en la placa que murió en la Batalla de la Victoria, la Batalla de la Juventud, el 12 de febrero de 1814. Ahí pueden ver ustedes el ambiente en esta plaza del sector de Belén. Plaza Rivas Dávila o Plaza de Belén. Y aquí pues pueden ver ustedes el busto de el héroe merideño Rivas Dávila. El hombre le echó pichón ahí en la independencia, ¿ves? Y aquí están sus datos cuando nació aquí en Mérida y falleció en esa batalla de la Victoria. Por allá tenemos el templo de la iglesia aquí de Belén. Y esta plaza, a diferencia de otras de la ciudad, pues no tiene fuente aquí. Básicamente es el busto, las caminerías, los asientos y, como ha pasado en otras plazas que ya hemos visto aquí en el centro, la placa conmemorativa o donde estaban los datos de la plaza también la tomaron prestada. Cosa rara. Aquí podemos ver el templo a Nuestra Señora de Belén, del cual también tenemos allí video en el canal, y allí se lo vamos a colocar el enlace para que lo chequen. Básicamente pues esto es la plaza, las familias también con sus niños montando bicicleta, descansando en la sombra. El área de allá es donde hay más sombra, donde están los árboles y las bancas. Esta área de aquí es mucho más soleada. Ahora continuamos hacia la Plaza del Espejo o en honor a la Virgen del Espejo. Aquí conseguí una sombrita de un árbol y una banquita aquí para sentarme. Sabroso así sentarse un domingo en una plaza merideña con un buen clima como el que está haciendo. Solecito fuerte, pero es sabroso. Aquí en Mérida no es un calor así como en la tierra llana, en los llanos. Continuamos en este recorrido y ahora nos encontramos en la Plaza del Espejo, frente al templo de Nuestra Señora del Espejo. Una particularidad que tiene esta plaza es que no hay un busto específico de un héroe de la independencia, sino un monumento, este obelisco que se ve altísimo, en honor al soldado desconocido de la independencia, soldados que murieron en la independencia que sus nombres no se conocieron. Este monumento hace honor a esos soldados y fue colocado aquí en 1930, también a los 100 años de la muerte del Libertador, y reconstruido totalmente en 1950. Eso es lo que dice allí en su placa. La particularidad es que la mayoría de las plazas de Mérida o del país es en honor a héroes de la independencia, en honor a esos héroes militares que ayudaron a la independencia de Venezuela, pero en este caso es un monumento a esos soldados desconocidos frente al templo de Nuestra Señora del Espejo. Y este sí es una plaza que está un poco más sola, el templo está cerrado y se ven mucho menos personas que en las otras plazas que hemos visitado. Y ese obelisco altísimo. Y la particularidad de
de esta plaza del Espejo es que iba a sentarme en las bancas y no tienen dónde sentarse, pues le han quitado su madera allí para sentarse, y tampoco veo los depósitos para la basura. Es una plaza que está como muy solita también. Esto se ve un poco más de ambiente aquí cuando las personas vienen al cementerio, que aquí queda el cementerio, la entrada al cementerio del Espejo, que es el cementerio municipal de Mérida, cuando vienen a visitar a los difuntos, y en Semana Santa cuando hacen la visita a los 7 templos. Ahí tenemos en el canal un video exclusivo de este templo a Nuestra Señora del Espejo. Ahí vemos las estatuas del cementerio y la entrada, por supuesto, está cerrado. Los ángeles que custodian a los difuntos. Y esta iglesia en la época de 1803 era la capilla del cementerio. Antes de ser el templo de Nuestra Señora del Espejo, funcionaba como la capilla velatoria, o donde se hacían los rezos, las misas para los difuntos que enterraban aquí. Como dato importante que debemos agregar en este video es que este templo a Nuestra Señora del Espejo es considerado patrimonio espiritual, arquitectónico, cultural e histórico de la ciudad de Mérida. Aquí podemos ver donde anuncia que es el cementerio del Espejo, cementerio municipal. Aquí es donde están las tiendas que venden flores para llevarle ahí a los difuntos cuando el cementerio está abierto. Bueno, y con esta soledad de las plazas de Mérida en los domingos, nos despedimos del templo de Nuestra Señora del Espejo y del monumento al soldado desconocido de la Independencia, y continuamos hasta la última plaza, que de seguro estará más animada, que es la Plaza de las Heroínas en el teleférico. Ahí vamos a la 7ª plaza. Y ahora nos encontramos en la última de las plazas del centro de la ciudad, que es la Plaza Las Heroínas, pero quizás la más famosa de todas, inclusive más famosa que la Plaza Bolívar, pues está aquí justo al lado de la entrada del teleférico de Mérida o el sistema teleférico Mucumbarí. Esta plaza también, a diferencia de la mayoría de las plazas del centro de Mérida, no está dedicada a un héroe de la independencia ni a un monumento militar, sino quizás la única plaza de Mérida y de Venezuela dedicada a las mujeres heroicas, mujeres que no eran militares sino civiles, que ayudaron al Libertador en la lucha de la independencia contra los españoles, momentos en los cuales personas civiles tienen que tomar las armas para lograr su independencia de la opresión, cosas que pasan en la historia y a veces se repiten. Y esta plaza también se diferencia de las otras plazas del centro de la ciudad porque no fue inaugurada o remodelada para 1930, que fue el centenario de la muerte del Libertador, sino que fue fundada el 19 de febrero de 1977. Entonces es la plaza más joven que tiene la ciudad y la más turística. Aquí se concentran muchas posadas y es referencia para los turistas por el teleférico. Vamos a ver el ambiente aquí en los alrededores. Ha sido bastante atendida y remodelada debido a su cercanía con el teleférico. Y ahí vemos ese monumento a las 5 mujeres heroicas. Y aquí la fuente sí está limpiecita. Ojalá en el Parque Glorias Patrias, la primera plaza que vimos, estuviera así atendida. Esta es la estatua de las 5 heroínas. Y su atracción principal se encuentra aquí en la fuente más grande, que por supuesto sí está encendida. Y aquí hay más movimiento de comercio.
Un día domingo, hay castillos inflables, muchas más ventas, alquiler de vehículos para niños y su fuente principal, por supuesto, encendida y ahí limpiecita. Todo depende cuando queremos hacer las cosas bien y queremos invertirle dinero a un lugar específico. Ahí ven ustedes un día domingo cómo se encuentra aquí, y esto es fuera de las instalaciones del teleférico, que es ese edificio que está allá al fondo. Bueno, y ese fue nuestro recorrido, culminando aquí en la Plaza Las Heroínas de Mérida, la plaza más joven que tiene la ciudad y la más animada. De hecho, la mayoría de eventos para niños, para turistas, los realizan en esta plaza, los encendidos navideños, el Día del Niño, y es referencia y muy conocida por los turistas. Alrededor quedan bastantes posadas y hoteles que los referenciamos ahí en los videos que hemos hecho sobre posadas y hoteles, que lo pueden ver allí también, que les dejamos la descripción. Bueno, y en este día soleado y con esta fuente encendida aquí desde la Plaza Las Heroínas, despedimos este video. Dejen sus comentarios para ver cuáles de estas plazas conocen, cuáles han visitado y qué les pareció este video. Pulsen like, suscríbanse al canal y recuerden compartir para que más personas lo vean. Y será hasta la próxima. ¡Nos vemos!